¿Cómo se estaría el osteo y el yun? A fin de cuentas. Digo, el Nenekin es una descalificación que es clínico, patológica, y que, pues bueno, la inventaron y ahí está. Pero ¿cuál es el estadiaje del osteo? ¿Cómo se estaría? O sea, por ejemplo, el linfoma es estadio 1, 3, radio y RNC, o del grupo quirúrgico, retino como 3 clasificaciones, neuro como 4. Pero y el osteo del sarcoma yúnico, ¿cómo se estaría? A eso me Puede. De ese artículo que al menos he leído de estadificación, venía este sistema Anakin y el sistema JCC, pero no sé si Pediatría, práctico, rápido, sencillo, sin complicaciones. Localizado y metastásico, punto, ni se metan en líos. Osteosarcoma es localizado o metastásico, se acabó. ¿Y Yui? ¿Eh? No sé si ético o... No, no, porque eso es la presentación clínica y eso también. Buen día. Es la comida. Entonces, ¿cuál fue? Rapidín, fácil, sencillo. Híjole, ya, localizado y metastásico, puntos de no. Son las patologías más sencillas. O es localizada o es metastásica. Se acabó, punto, no hay de más. Ya te quitamos tus 10 puntos. A ver, Rosy. Ay, Rosy. Dale, gracias. Bye. Ok, bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre, bueno, osteosarcoma y Ewing, pero vamos a hablar sobre los factores pronósticos pretratamiento, vamos a hablar sobre histología y sobre los factores pronósticos post-tratamiento o post-adyuvancia, también sobre cirugía. Neoadyuvancia. Vamos a empezar con el sarcoma de Ewing, digo, con el sarcoma, perdón, con el sarcoma, con los factores pronósticos pretratamiento. Vamos a estar hablando sobre los artículos, lo que nos recomienda cada artículo y que hay unos artículos más grandes que otros. El Euramos es uno de los grandes y voy a platicarlo varias veces. Sobre lo que vamos a empezar es sobre la edad y el pronóstico de su sarcoma. En este artículo que es el Euramos en 2019, el más nuevo, porque hay varios Euramos. Los Euramos son estudios, lo que yo entendí es que son los protocolos que hacen en Europa sobre sarcoma. Hay una base de datos así grande de varios pacientes porque tratan los protocolos de tratamiento, así que le ponen tal quimio o otra quimio, otra quimio. Pero ya al final son muchos datos que te dejan esos tres protocolos, entonces 3 o 4 protocolos o varios, te están dejando información que pueden ser previo al tratamiento. Entonces, este artículo, juramos que es la versión más nueva del 2019, son más de 2.000 pacientes con osteosarcoma de origen europeo y que, pues, esta es una parte solamente de la tabla de todo el análisis multivariado, que es el COX. La parte de la edad habla de que pacientes niños que son de menores de 12 años en los hombres y menos de 11 en las niñas, tienen un riesgo como relativo de 1, que no es como tanto riesgo para una, ¿cómo se dice? Evento libre de, o supervivencia, para supervivencia libre de evento. Entonces, ya cuando vas aumentando de edad, en adolescentes aumenta un 20%, que es esto, y hasta un 48%. Y cuando va aumentando arriba de los 18 años, habla de un 30, o sea, de un 7% hasta un 60%, porque también pues habla de todos los tipos de sarcoma, de todos los tipos de presentación, con metástasis y metástasis, no te habla de eso, solamente desde la edad. Y bueno, habrá de sitio primario de... ¿Les va mejor a las mujeres? Bueno, eso es de edad es a los niños, o sea, menores de 11 años les va mejor. A los de 13 o adolescentes les da más o menos y a los otros les da peor. O sea, entre más edad les da peor pronóstico.
El sitio de tumor primario dice que el sitio que es el que es el peor es en la pelvis o en el esqueleto axial. En este artículo es un artículo ya viejito. Casi todos los que venían en el PDQ eran viejitos, pero yo creo que porque vienen con muy buena evidencia. Son estudios que son grandes, o sea, tenemos 60 pacientes. No es un tumor que es muy común para sacar mucha muestra. Entonces, con el tiempo que han sacado y que es un centro importante, yo siento que sí son buenos estudios, porque en todos los estudios te presentan P's muy pequeñas y las muestras son significativas. Entonces, en este estudio se les dio seguimiento por 5 años y vieron que los tumores de esqueleto axial o de pelvis tienen de por sí un mal pronóstico y si es metastásico, tienen todavía peor en pacientes con que no se operan o que no se pueden operar por cualquier cosa que a veces no alcanzas a sacar todo el humor, porque eso también es un factor. Cuando no alcanzas a sacar todo o cuando no tienes buenos puntos como de referencia o sin tumor, les va mal y eso es lo que habla en esta línea punteada. Si no se pueden operar, va desde a los 12 meses en supervivencia del 40%. Y además de la calidad de vida, porque esos tumores que son de cadera pueden ser a veces muy aparatosos y pues, que te afectan mucho la morbilidad. También ese es otro estudio de cadera, digo, de pelvis. Estos estudios a veces pueden ser entre niños y adultos porque son centros ortopédicos donde ellos mismos los ortopedistas operan niños y también operan adultos. Entonces es un estudio multicéntrico de Alemania que se publicó en 2003. Esta supervivencia a 5 años fue de 27%, digo, de 5 años la PFS a 19%. Dice que la radioterapia puedes mejorar si es que no se son resecables, pero no te aumenta casi nada. O sea, pues si es a los 20 meses, pues de diferencia de este y este es como 20%, pero no, creo que son como las últimas cosas que se pueden dar y dice que se recomienda radioterapia si es que no se puede operar. Y a los que no se operan también les va peor que a los que se operan en este artículo. También en ese artículo entran otros factores que vamos a hablar después sobre el tamaño y sobre los márgenes que dejan en la cirugía. Pero ahorita vamos a hablar de eso en otros artículos que son más grandes y más específicos. Otra vez de la pelvis, de pelvis tenían muchos artículos. Este ya es de la COG en 2005 y 26 pacientes con osteosarcoma de pelvis se les dio un seguimiento de 2 a 102 meses y pues lo que les decía, mayor tamaño tumoral, dificultad para operarlo y para la metástasis dice que es más frecuente en esos pacientes, que también este estudio lo que encontró solamente 26 pacientes de un buen de pacientes que eran de su sarcoma, porque la pelvis no es un lugar muy común de presentación, o sea, ese estudio, aunque diga que es mucho tiempo, porque son de 7 años más 5, como 12 años, solamente encontraron 26 de todos los pacientes de su sarcoma, de todos los estudios del COFIPO, porque no son muy común. Y los estudios de este tipo, pues son de pocas muestras, pero casi todos les va mal. Aquí ya te dice, te compara los que tienen presentación de la pelvis y los que no son de la pelvis, y si metástasis o no metástasis. La línea esta, pues es si metástasis y que no son pélvicos, pues tienen una supervivencia mucho mejor a los 2 años del 90, a los 4 años del 70, así, o sea, va súper bien. Nomás presenta metástasis a los no pélvicos y ya baja a los 2 años como hasta el 70. O sea, no, o sea, como toda hasta el 40, solamente con metástasis en este estudio, que es más viejito, que ya tiene 20 años, pero y que ya, si es metástasis y es bélico, mucho, muy mala la supervivencia, y si es sin metástasis, si es no pélvico, pues más o menos ahí va, pero muy mal. Y aquí está, porque ahorita estaba preguntando aquí, porque sí es importante saber si es localizado metastásico. Ahí les va. O sea, desde entrada, el paciente, simple y sencillamente que ya le llegue metastásico, ustedes saben que las posibilidades de curación pueden ser inferiores al 50%, menos del 30%, dependiendo de cómo esté, y ya ahorita vamos a ir hablando de todos los demás factores, pero simple y sencillamente el ser no metastásico y no pélvico o no axial, ¿vale?
pues ya con eso tiene un 60% de posibilidades de que sí se pudiera curar. Entonces, ahí la importancia de conocer localización, metástasis, y bueno, Euramos es más viejito, pero también lo sacaba como una evidencia. El tamaño en esos artículos no hablaba sobre un tal como centímetros. En estos siempre hablaban sobre más de un tercio del hueso o menos de un tercio. Por lo mismo que son estudios pediátricos, hablamos ahorita con Félix eso. A veces un niño pequeño de unos 11 va a cambiar a mucho a uno que ya tiene 15 o 16 años. En el tamaño del fémur, si es que se presenta lo más común en el fémur o si se presenta en el húmero, el tamaño de su hueso pues va a ser más largo. Pero la importancia en esto y que sacaron la estadística es al tercio, menos de un tercio o más de un tercio del hueso. Entonces, volumen grande era mayor de un tercio y presenta ahí hasta del 9% al 50% de supervivencia, o sea, solamente por el tamaño. Y eso dice que afecta pues en relación a la carga tumoral que uno puede tener, o sea, o sea, esa es la explicación. La carga tumoral es más difícil de bajar si es más grande. más grande. Ajá. Claro. Pero sí es... Y obviamente es más objetivo esto. Que los centímetros. Entonces, no se puede, lo que yo te explicaba en las imágenes. O sea, un osteosarcoma de húmero en un niño de 7 años nunca va a ser lo mismo un osteosarcoma de húmero en un niño de 14. Simple y sencillamente por la proporción en el tamaño del espacio. Cuando llega, si es un tumor que mide lo mismo en 8 y en 8, jamás va a ser lo mismo. 8 centímetros va a ser mucho mayor en un centímetro. Acá adelante, ahora hablamos de también de tamaño. Y bueno, que en habla también, sí, te voy hablando de 5 o 10 años y también de la supervivencia y del eventos libres al tiempo libre de evento. E igual va aumentando hasta de los 5 años. Si tiene más de un tercio, te disminuye la supervivencia un 20%, acá hasta un 10%, y la supervivencia libre de evento 20% y acá 15%. O sea, ¿Qué es la supervivencia libre de riesgo? Pues, donde no se presenta ninguna recurrencia recurrencia, muerte, Sí, cualquier evento, cualquier evento. O sea, yo llego aquí, agarro a mi niño y aquí empiezo a contar días, meses, años. Si al mes 18 presenta recaída, supongamos no es metastásico, y al mes 18 presenta metástasis pulmonar, ahí ya es un evento, entonces ahí ya baja. Entonces ya, si él tenía una posibilidad de supervivencia en 60, ahí ya se baja hasta 40. O sea, cada vez que va presentando va bajando, va bajando, va bajando. Si ese niño a los 5 años presenta, supongamos que le hicieron salvamiento, recaída local, ese es otro evento. Entonces, cada vez que ven en la tabla, eso es que un paciente o el mismo, ahí es dependiendo porque ahí ya empiezas a tener combinaciones, tiene uno de los eventos. Y la supervivencia global, ¿qué es? son el tiempo que pasa sin ningún evento. No, es más rápida. entonces es que esté vivo. Ahí nada más vivió, Murió. Exacto. Porque a lo mejor el que tengas una recaída no necesariamente quiere decir que se va a morir. O sea, y es eso, bien importante. Los dos son importantes para nosotros, sí, porque ahí tú tienes que enfocarte. Digo, es importante la global, la que más nos debe interesar es la libre de eventos, porque es la que te va a decir qué factores tú tienes que cuidar mucho para que no te pase que ese paciente recaiga. Sí. O sea, tú tienes que evitar que ese paciente tenga una recaída o una muerte, o al abandono, porque también está incluido ahí. El abandono también debe ser. Listo. Ahora, otra vez celebramos, habla sobre también el tamaño, ese es el del 19, también habla de lo mismo. Y en tumores grandes hay un riesgo del 20%, ya lo hemos hablado. Y pues habla, es que Euramos tiene, esta tabla la voy a poner varias veces porque vienen muchísimos factores que ellos captaron. Aquí sale metástasis, pero vamos a ver. Aquí sale metástasis. Ellos hablan que si no tiene metástasis, que también su muestra sin metástasis es más alta que la que no tiene, pero hacen estudios para que se pueda valorar esto y tiene una P del 0.01. Entonces ellos tienen que, si hay metástasis, hay un riesgo desde el 38% hasta un
pues 270 o sea, muchísimo de una evento libre de ay, supervivencia libre de eventos. Entonces, en el Euramos eso es lo de la metástasis, por eso yo creo que lo habla también en la certificación, porque metástasis es hablar de otro tipo, yo creo que de otra supervivencia, probablemente de otro cáncer, si es un osteosarcoma sin metástasis, o también hablando del tipo del osteosarcoma que ahorita vamos a hablar, de la histología, hay unos que son como de bajo grado, otros que son de alto, y eso también es importante. Este estudio es un estudio de Estados Unidos y pues habla solamente de em, que los pacientes con metástasis se excluyen a veces de estudios para tratamientos. A veces si vas a probar un tratamiento para un osteosarcoma, puedes sacar a los pacientes con metástasis porque no, ya con esa supervivencia ya no te sirven, ¿no? O sea, para quimioterapia. Y pues estos pacientes que no tienen metástasis tienen mejor supervivencia. O sea, supervivencia de hasta a los 6 años del 90% a los 8 años del 70%, o sea, a veces mueren de otra cosa, yo creo, porque No, del mismo. Y bueno, de tratamiento también metástasis, ese es otro estudio fase 2 que habla de pacientes con metástasis extratorácicas a hueso y a ganglio, y eso es una mortalidad del 100%. Entonces, también a veces si es metástasis a otros lugares que no son más común que es pulmón, eso es muy mal pronóstico. Los nódulos pulmonares, ellos hablan de más de 8 y enfermedad bilateral es a menor supervivencia. Y aquí habla en los pacientes que tienen más de 8 o menos de 8 nódulos pulmonares, que pueden ser bilaterales o solamente de un lado. Y la eh, supervivencia libre de eventos es menor en los pacientes con más de 8. Y aquí ya quedaron 5 vivos y luego ya quedan 2. O 6 no vivos, sin eventos, perdón. Sin eventos quedan 2 y aquí ya quedan muchísimos pacientes. ¿Quién ha leído la nota de Cristina? Les notas. ¿Qué dice al final de comentario? Ah, estaré. Sí, sí. Sí. Sánchez Morales Cristina, la has tenido hospitalizada esta semana. está hospitalizado. Pues acaba estos ciclos que se van. Esa no. Véale bien. Síguele. Ahora vamos a hablar de las metástasis skip que habíamos hablado la clase pasada. Puse la definición en inglés porque correcta la doctora que en inglés les queda mejor, claro, o que no traduces. Son definidas como sincrónicas, pequeñas, en el mismo hueso que es el cáncer, el osteosarcoma, pero está separado por un espacio, o sea, no es como tal que se expanda, o sea, como una raíz que lleva hacia otro lado, sino que es un saltito y luego es otro tejido que está creciendo. Y me deben porque les Ok. dije que tenían que averiguar por qué. Les dije, me tienen que decir por qué razón se forman las metástasis en el cerebro. Les dije, fisiológica y anatómicamente tiene una explicación. Y no tiene que ver con mi cáncer, tiene que ver con mi forma propia de mi piernita, de todos y cada uno de nosotros. No te quiero. Se los dejé, no me digan que no. Y Alzheimer todavía me recuerda a ratos, ¿eh? Tiene que ver con este proceso en el cual, pues, el osteoclasto va como remodelando el hueso. No. A ver, otra. Sobre el flujo sanguíneo del hueso. A ver. O sea, porque los huesos tienen un flujo como más estático, ¿no? No es algo así, ¿no? Bueno, el flujo es específico del hueso, así, no es como por vena, sino que es el hueso todo como una esponja. O el crecimiento o algo así, ¿cómo se explica? No. Con las arterias comprensas. ¿Cómo se llama? Ah, sí, sí, eso. ¿Cómo se llama? O sea, sí, pues Las ah, arterias Sí, o sea, las sí, es que tienen un flujo cuando tocas el hueso. Ya estamos hablando de microvasculatura, no Ajá. estoy hablando de venas mayores ni menores ni nada de eso. Estamos hablando de microvasculatura. Sí, sí, va por ahí. Y las arterias. Claro que sí.
Ok, sigue. Solamente cuando Yo debe venir, les voy a cobrar. Cada vez que no me contesten, me van a tener que pagar con un desayuno. Estoy en dietas. en este artículo habla de las metástasis skip y que son un tipo de metástasis diferente, no habla de o que eso es lo que ellos proponen, que no sea grado 3, o sea, que es algo de contigüidad, sino que es una metástasis grado 4, que ya es como si tal, o no, las metástasis articulares, eso es lo que dicen. Pero que igual, si tiene metástasis skip, es Es muy diferente una metástasis en skip a una filtración trans, o sea, por medio de la articulación. Esa no es por eso. Ah. O sea, aquí, si yo la tengo en fémur distal o tibia proximal, que es lo que más comúnmente tenemos el 50% de los pacientes, ¿dónde iniciamos el tumor? ¿En qué parte del hueso? Anatómicamente, ¿en qué parte de la metáfisis? Y después de la metáfisis, ¿qué sigue? La epífisis. Entonces, el tumor me puede crecer expansivamente hacia la epífisis, expansivamente hacia tejidos blancos, expansivamente hacia arriba y se va hacia la diáfisis. O se puede ir para todos lados, con los grandotes. Si crece hacia la epífisis, está más cercana hacia lo que viene a ser pues la parte distal del fémur o de la proximal de la tibia o del peroné, y por consiguiente es más común o más frecuente que se meta, obviamente, si esta es mi cabeza y entra aquí, pues yo ya entro y se me mete y hago por continuidad a la otra. Y esa es una presentación por progresión, o sea, el tumor va creciendo, creciendo, creciendo y se mete. Metástasis en skip es que yo tengo mi lesión aquí, yo le hago un gamagrama. Ayer te mostré la imagen de metástasis a otro que es distante. Pero yo le hago un gamagramón, una resonancia magnética, y entonces yo veo que el tumor está bien localizado en la región distal del fémur, pero de pronto me observo que a lo mejor en el tercio medio o tercio proximal encuentro un foco muy bien delimitado. Esta es una skip. Es una lesión única a un lado, arriba. Aquí no. Y esa lesión, tú ves todo lo demás del hueso y dices, ¿qué rollo? O sea, no se ve nada. O sea, el tumor, incluso intramedular, está bien delimitado dónde terminó. Pero tú te das cuenta que hay otra lesión acá arriba. Entonces es una lesión en el esquema. Y es muy diferente. Y la otra es que haya enfermedad metastásica ósea. O sea, yo ya veo que a lo mejor en el otro hueso ya tengo una metástasis. O que a lo mejor en la pelvis ya tengo una metástasis. Y ese ya es diseminación, obviamente a distancia más larga, pero en skip no, ¿me encontraron? Pues, o sea, dice aquí, o sea, no encontré la gestión 4%, pero No, dice, son pocos estos sarcomas que se encuentran en el mismo hueso, de un tumor primario o un hueso adyacente, separados de la ubicación original, son los menos comunes en un aproximadamente 3% de los casos. Aquí dice que el 16%. Pero es de 4 a 73 años, es el rango. entonces no está más alto. Decía que había alteraciones en la definición, entonces como la definición cambiaba, los estudios podía ser tan amplia la variación, o sea, algunos estudios que lo dicen en un 10% y estos que dicen 60%. Claro, eso depende de la edad, del tamaño, del estilo Y decía que histológica. mal pronóstico, pero que el COS había mostrado que si uno podía resecar dentro de la misma cirugía esa metástasis en skip, el pronóstico era igual de bueno. Muy bueno, exacto. De hecho, se debe de vigilar siempre, puede tener, sobre todo para la parte quirúrgica. Porque si yo no le identifico y el cirujano dice, puedo hacer salvamento y corto, y resulta que había un skip en el tercio proximal, y yo ahí lo dejo, ¿usted cree que va a pasar? Sí, Pues sí, va a claro. volver se va a volver a activar ese tumor. No, o sea, no sé si, no lo leí, pero no sé si tiene que ver más bien con la misma anatomía del hueso. O sea, que muchas veces se va hacia arriba, porque no hay realmente, o sea, las arterias nutricias per se en la diáfisis no están tan prominentes como lo están en las, o sea, en los centros De hecho, es anatómica y fisiológicamente Existe normal. crecimiento y masa. Es algo normal, pero es una manera de por qué razón me hace ese skip. Tiene una razón de ser y ya se lo voy a decir porque ya me deben un desayuno, lo siento. Es muy difícil. Sí. Hay unas arterias que se llaman perforantes y las arterias perforantes, su función es que si
yo vengo, esto ya estamos en microvasculatura, no estoy hablando de la arteria radial nada. Entra, sale. De hecho, es como si estuviera haciendo un hilvanado en ese hueso. Entonces, cada vez que, si aquí estaba el tumor, en esta parte distal, y aquí entra, viene la arteria, recoge, se va, y luego sale por la superficie y se vuelve a meter donde se meta. Si la célula tumoral en ese momento decide, ahí me quedo, ahí hace un skip. Pero si sigue viajando, esa se vuelve a salir y luego se vuelve a meter, se vuelve a salir y se vuelve a meter. Pues, donde en algún momento esta lesión, esta célula tumoral, puede llegar y quedarse implantada acá. Es distante al primario. Y puedo tener mi tumor primario bien delimitado aquí, pero un foco en esquiva. Y es por anatomía. Fisiología normal, o sea, esa es la irrigación normal de mi hueso, o sea, mi hueso entra la sangre y tiene que hacer este movimiento para estar nutriendo. Es algo normal, no es algo que esté fuera, y por eso es que hace esto. Y busca, yo creo que donde está más irrigado, ¿no? O sea, como la cadera donde se está desarrollando el hueso, que antes era cartílago, se va como creciendo más. Es independiente, porque de hecho se ha buscado ver por qué razón a quienes sí les da y a quienes no, y esto es meramente al azar. O sea, es una célula que igual esa célula, si hubiese continuado, pues ya se hubiera ido al sistema venoso, hubiera continuado, hubiera llegado a todo el flujo pulmonar, y entonces se queda en el distal y acá me hace la metástasis pulmonar. O sea, a fin de cuentas, es la misma celulita que quiso viajar y se le antojó quedarse antes de llegar hasta pulmón y quedarse en la pierna. O sea, no es nada fuera de otra cosa. Sí, de hecho dice este artículo que si hay metástasis skip, hay más incidencia de metástasis a otros lugares pulmonares y óseos. Son más. Eso sí. O sea, si ya lo ves, dices que ya. ¿Y qué porcentaje de pacientes al diagnóstico tienen metástasis pulmonares? Pulmonares. Había 20. Visibles. ¿Y no visibles? 80%. Mucho, ajá, porque era los que se... De hecho, si ustedes se ponen, de verdad tienen que leer historia, ¿eh? Porque cuando... Créanme que si quieren entender los tumores sólidos en general, no solamente eso, tienen que leer la historia de la aceptación. Porque cuando se ponían a comparar los estudios en los niños que les ponían quimioterapia y no les ponían quimioterapia, decían, pero ¿por qué si le cortamos todo el tumor, por qué siguen recayendo los niños? Entonces, veían que solamente el 11% de los niños, de los 11% sobrevivían cuando se les hacía una resección completa. Entonces decían, bueno, entonces debe ser que el otro 80%, 85% todavía tenían metástasis, solo que no las lograban. El 80% de los niños al diagnóstico tienen metástasis pulmonares, no visibles, pero las tienes. Si a ese niño no le das quimioterapia y le haces pura cirugía radical, esos pacientes a los 2 años van a tener enfermedad metastásica. Visibles al diagnóstico un 15 o un 20%. Ese es el primer punto. Nosotros llegamos a tener hasta 35-40% al diagnóstico de metástasis visibles. Obviamente estamos muy desfasados porque el diagnóstico es más tarde. Y le estoy adelantando porque son un buen Sí. de lo de skip, que también pues, es de lo mismo. Y elaboramos otra vez la propuesta para más o menos ver esta tabla, que es la del análisis multivariado, que viene muchos datos de factores que pueden ver de este solo artículo. Ahora, el factor que es resectabilidad de las metástasis se evalúa en este artículo, que es el NET, que o es sin resección completa, es NET, y resección completa. La supervivencia por recaída de los pacientes libres de enfermedades es del 60% y de los no resecables es 32%. O sea, esto afecta mucho a lo que estábamos diciendo, si se reseca completo o si no. Y es esto. Los factores pronósticos que yo vi como genética, que a lo mejor no abundé, pero les puedo mandar la presentación ya cuando lea el artículo, porque era como a las 12 de la noche ya cuando estaba viendo genética. Pero les mando, vi uno de la proteína ESRIN, que eso también es un factor que podemos buscar cuando tenemos el recurso. Y también sobre el oncogen HER2, para pronóstico. Y bueno, en la clasificación histopatológica, habían en este artículo, y la doctora me ayudó a verlo, que al principio, cuando vieron nuestros sarcomas, se tipificaba así, es osteoblástico, es condroblástico, es fibroblástico, depende de la histopatología.
pero que solamente es todo un mismo tumor, solamente es como fases del tumor. Si está en una parte del tumor, está en una maduración de tipo osteoblástico, que está creciendo y es un blasto, en otra parte ya se hizo condroblástico porque ya está más maduro y en otra parte es fibroblástico. Bueno, es como orden. De hecho, la flecha va al revés. Está checa, ok. El fibroblástico es lo más tiernito. Ah, ok. ¿Se acuerdan que les dije del pollo? Condroblástico es lo más durito. Y osteoblástico es la formación de Pues, osteoides. Entonces, en una biopsia yo puedo tener un reporte que me diga componente osteoblástico, fibroblástico, y a fin de cuentas el patólogo me va a decir, pues es sarcoma convencional y se acabó. Punto. Ya, no hay más. eso va para abajo. La diferencia va en aquellos. En esos que están acá, otros tipos que son medulares o que son periféricos. Ahorita vamos a hablar de el convencional, pues es este y es un ejemplo de cómo se podría ver en histopatología y cómo se ve una pieza anatómica de un osteosarcoma. El más frecuente, el 80%, y lo que vamos a hablar, que es fibroblástico, condroblástico, osteoblástico. Es un tumor de matriz osteoide y es un tumor de alto grado asociado a un comportamiento agresivo en todos los osteosarcomas convencionales. Los superficiales habla de un parosteal, periosteal y yuxtacortical de alto grado. Estos tumores, el parosteal es un tumor de crecimiento lento, de bajo grado. Esos casi siempre son buen pronóstico y que puedes ver en la radiografía que es un poquito más como simétrico, que se ve como lesión bien definida, adherido a la superficie, como que podrías hasta pensar que es benigno, bueno, un poquito más, pero es de bajo grado. O sea, sí es un tumor maligno. Pero más en adultos, Más en adultos. esos tumores crecen de la superficie del hueso hacia afuera. Y el del osteosarcoma de alto grado, de nosotros, crece del centro hacia afuera. Ok. Periosteal. Periosteal. El Parosteal. parosteal y periosteal es menos común, también pronóstico intermedio, una supervivencia de hasta 83% a los 10 años, y es una elección corrección perióstica perpendicular al engrosamiento cortical, que se ve más como si fuera un Ewing o como un poquito más de levantamiento de la cortical periosteal. Justacortical es también de alto grado y se ven así como si fuera un tumor aparte, se ve así como al lado un ejito del hueso. Mineralización de pared madura y madera vellosa o pelusa, decir, como pelitos. Y pues también es de alto grado, un pronóstico parecido al osteosarcoma convencional. Que es el de nosotros. Ujú. Los medulares. Está el células pequeñas, que es patrón histológico que se puede confundir con Ewing y también es muy agresivo. El telangiectásico, que ese es el que poquito vemos más en pediatría. Cavidades hemorrágicas se puede confundirse con aneurismas óseos. Este es telangiectásico porque pareciera como sangre, de células sanguíneas, solo si se ve como y se ve así como la médula un poquito hipodensa, o sea, y hasta a veces te fractura porque se hace el hueso muy como hueco. El diagnóstico diferencial es ¿Quistes? los quistes aneurismáticos. Aneurismáticos. Entonces, muy comúnmente estos pacientes se evalúan y dicen, es un quiste óseo aneurismático y ahí lo tiene, y el tumor empieza a crecer, luego lo meten, lo alegran, le ponen cemento y cuando recaban el reporte de patología, pues no era un quiste óseo aneurismático, era un osteosarcoma y ya le dieron la gamox, porque rasparlo, pues le dieron doctor. Estos son los que son muchos problemas. Cristi. No. Luego les voy a mostrar otra de un niño que tuvimos como telangiectásico. Ese niño en horas se vaciaba de hemoglobina porque le hicieron una biopsia y sangraba 3 litros. O sea, usted estaba transfundiendo y lo estaba sacando. Tuvieron que meterlo de urgencia a desarticulaciones, porque están vascularizados. Ese niño, y fue una biopsia como todas las normalitas. Ahora del intraóseo bien diferenciado, que es de muy bajo grado, similar al parostal, pero es pues, verular desde adentro, y con un pronóstico igual o muy bueno como el parostal, o sea, no, ese bajo grado. Y hablando de la clasificación de la OMS de 2013, pues solamente habla una diferencia, casi se relaciona más en adultos este tumor que se llama sarcoma pleomórfico indiferenciado, que tiene una histología, parecida a un osteosarcoma y que se puede confundir, pero la verdad entre las edades es mucho. Yo ahorita investigué, hice tumores de adultos y este pues es de pediatría, pero cuando lo ves al microscopio se ven parecidos. Los factores pronósticos, pues la adyuvancia, habla de que un factor
importante es que con la quimioterapia, después de que uno lo opera al paciente y saca la histopatología, ves la necrosis que tiene, el porcentaje de necrosis que tiene ese tumor después de la quimio, y tiene que ser mayor del 99%, que es lo que habla de la clasificación de Ubos y PISI, porque en todos los artículos te habla de que si no hay una necrosis mayor del 90% o 99%, ya te habla de muy así de que 99% o 100% de necrosis, te baja muchísimo la supervivencia. Entonces, eh, en, en- esa es otra cosa. También hay un artículo, este artículo es de alemanes y habla de esta clasificación que se llama Salzer-Kutschik. Estaba también en el PDQ y que te dice si hay una respuesta favorable, es verdecito, o sea, como por un semáforo, y toda la supervivencia de 10 años te la vio por el grado de esto. Estaba en alemán y lo traduje al español. Células tumorales vitales individuales es un grado 2, tumor vital menor de 10%, todavía grado 3, pero si ya baja del 10%, o sea, que sería como 90, si todavía está vital del 10 al 50, es una respuesta desfavorable y todo lo demás, pues es como si no tuviera Es casi. la competencia de luz. Ajá, de luz. Ese es alemán, lo traduje porque estaba en alemán, no había nada en español. Y la necrosis por quimioterapia, el factor más importante. Y pues eso es. Am, Esta habla también de la sección completa y habló de un artículo sobre tumores craneofaciales que también se dan en osteosarcoma, que es una aparición algo rara, pero también te habla que si no se saca todo ese tumor, pues una supervivencia es baja. O sea, los cirujanos craneofaciales deben ser muy buenos para tomar todo el tumor. Y eso es lo que dice el artículo. Ahora vamos a hablar de Ewing. Eh, eh, Vamos a hablar igual con el mismo orden sobre factores pronósticos y luego de histología y ya. Factores de- primero de histología, perdón. Porque de este tumor está muy diferente a los osteosarcoma. La histología dice que son células azules, o si no, tumores de células azules. Ajá, entonces así lo clasifican como células azules y que se ven así como esa imagen, núcleos ovales con cromatina fina y pues es un patrón de crecimiento difuso. Y se les hace una prueba que se llama CD99, que dice que no es muy exclusivo para este tumor, pero que cuando lo haces en un tumor que parece Ewing y que le haces esa prueba es muy específico para Ewing. Y también una inmunohistoquímica que se llama NKX2.2 y pues estas son las distinciones a veces que se hacen para hacer para identificar o diagnosticar este tumor. Em, los factores, que ya no puse la histología, no solamente. Cuando hablas de sarcoma Ewing, solamente pues es un pico, no es como de tantos. Sí, es lo que yo, como en los sarcomas que son picos. Factores pronósticos del tratamiento. Eh, la metástasis al diagnóstico es también en Ewing un dato que te da muchísimo pronóstico. Eh, Cuando en este estudio que es de Estados Unidos, del 70 del 73 hasta el 2004, se incluyeron muchísimos pacientes y te arroja muchísimos datos. Em, Conforme van aumentando pues las épocas, va habiendo mejor supervivencia por mejores tratamientos, pero también te dice que hay cosas que se mantuvieron. La metástasis del diagnóstico sigue siendo como algo de factor pronóstico y en las edades sigue manteniendo la misma edad de presentación. Eh, entonces, pues más o menos. Aquí sí hay un punto de corte. Ajá. Con el niño menor de 10 años, mejor pronóstico. Ujú. Mayor de 10 Sí. años, peor pronóstico. Menor de 10 años es mejor supervivencia y mayor. Ajá, Ujú. ¿qué más? Y en tumores, también hablando sobre, eso también es sobre edad. No, perdón, sobre el unilateral o bilateral de las metástasis. Te habla que si es bilateral, la supervivencia libre de eventos es 24% a los 10 años y de unilateral 53%. Eh, este, y pues nada más es para más rápido, porque ya me estoy. Em, Hay un Ewing, que es como el osteosarcoma, pero este se llama Ewing, y también son datos de mucho tiempo, a veces que van aumentando de los protocolos. Em, los pacientes que tienen metástasis solamente un hueso tienen mejor pronóstico que si es a hueso o pulmón, eso también habló, y que habla de que los pacientes con este
médula ósea también tiene mejor pronóstico. Ajá, sí. Y la edad del diagnóstico, menores de 14 años, mejor pronóstico, hablando de de Lewin. Hablan de ellos en 14, no en 11, pero iguales. Jóvenes es mejor pronóstico. Y de un riesgo hasta el 70%. Mm, El sexo y el riesgo en el Ewing es que en pacientes varones tuvieron más probabilidad de recaída que las mujeres. Eso es lo que habla en este artículo. También es viejito. Los artículos que estaban en el paper, todos esos, pues esos son viejitos, pero creo que es porque tienen buena metodología. Porque no había podido refutar Ajá. que no cambiaron. Sí. Y ya ellos ya demostraron lo que tenían que demostrar. Ujú. Y se sigue demostrando. Sí, creo que ahora lo que hay que cambiar son tratamientos o cosas, Diagnóstico diagnósticos. Ajá, ¿verdad? y preciso. Ujú. También la LDH es un nivel, pues, enzima que se debe de solicitar en los segments porque te da muchísimo, eh, ¿cómo se puede decir? Pronóstico para recaída. Y también a veces, no sé si lo tomen como control, a veces sí, ¿verdad? Como siempre que tienes un segment, pues tomarle cuando lo estás vigilando o estás en preparamiento, como puedes definir. Pronóstico asociado a los nodos linfáticos. En este estudio de Estados Unidos, también de mucho tiempo de observación, a pacientes de menores de 40 años y se le vigiló que a los ganglios linfáticos regionales eh, es raro que tengan este tipo de presentación, pero si son tumores extraesqueléticos o axiales, te presenta un riesgo del 59%. Y eso se debe de identificar al principio o sea, al diagnóstico. ¿Sí? En este caso, cuando son la presencia de estos nódulos linfáticos regionales, te disminuye la supervivencia. Y el sitio tumoral, en base al sitio tumoral, parapélico se asoció a peor pronóstico en ese artículo también de Estados Unidos, y que un peor metastásicos y mayores de 18 años también es peor pronóstico, y mayores de 18 años que tienen Ewing también es muchísimo peor pronóstico. Mm. Eso habla pues las tablitas. Nomás si alguno tuviera dudas, pues ya lo he hablado exactamente de eso. Pero puse las conclusiones de un lado. Eh, si es extraesquelético o esquelético, también tiene mejor pronóstico el esquelético. Y entonces habla de que los que son, perdón, extraesquelético tiene mejor pronóstico que que los óseos. Y en este estudio, que es también de muchos pacientes, te habla que si es extraesquelético tiene mejor pronóstico que si es óseo. Si hace una fractura patológica asociada al tumor, también te platica que esos eh, tumores son más agresivos, o sea que hay que buscar metástasis porque son tumores agresivos. Entonces, también para supervivencia, si hay una fractura, te disminuye muchísimo la supervivencia. Y hay dos artículos, estos dos, que se comparan, porque el PDQ decía en unos artículos decía que no, otros que sí, pero ya el más nuevo y los que están mejores, no es nuevo, pero está mejor hecho porque es multicéntrico, te dice que sí afecta a la supervivencia y que debe de tomarse en cuenta las fracturas y que esos tumores son mucho más eh, agresivos. O sea, que tiene mejor respuesta a los que no tienen fractura. Aquí me queda pena. En el EWIN también te habla sobre necrosis completa por neoadyuvancia. Entonces, una necrosis completa debe considerarse una buena respuesta. Si no hay necrosis completa, no es buena respuesta. Solamente o 100% o, 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 o nada. O sea, tiene que haber 100% de respuesta. Si no, te habla de una supervivencia más baja. En la necrosis, pues eso te la reportan cuando ya te das neoadyuvancia, te toman el tumor y sacas el histopatólogo. El patólogo te dice, hay necrosis de tanto porcentaje. Eh, y aquí te dice por porcentajes de necrosis, ellos que encontraron de supervivencia, y pues que va bajando cada vez
con los porcentajes del 50 al 89%, del menos del 50 son los pacientes que están así con menos supervivencia. Y ya eso. Bien, me dejaste hasta 15 minutos, gracias. Como datos. Al principio, para irme dando puntos, porque de verdad, no van a poder leer. No, para ver Yui, Ahí voy a imprimir. bueno, no, Oscar, lo que sea, o sea, para que para que no se quieran, Sí. de verdad, lean la historia. O sea, no pueden llegar y hoy querer agarrar el libro o el artículo al último y quererse echar la ciencia completa, porque les voy a decir algo, no van a aprender. O sea, literal, tienen que irse a leer la historia para que entiendan cómo empezó todo este desastre, cómo es que llegamos a lo que estamos y puedan ir recapitulando cada vez que lean una parte. Ayer yo le decía, cuando ustedes agarran un artículo, les voy a poner, cogieron el del 2015, échense la introducción completa, léansela, porque todo repite lo mismo. Por ejemplo, el osteosarcoma es el tumor óseo más frecuente en la edad pediátrica. Y yo ayer le decía de una película de niños, bueno, de caricatura de, no sé de qué sea, pero bueno, ¿cómo se llama? Ralph, el Demoledor. Cuando está esta niña, la Chilindrina, que es la que hace la voz de la que está con falla, están en la nube y que tiene todos los cuadritos interconectados. ¿Se acuerdan? ¿Sí la han visto? ¿No la han visto? ¡Oh! ¿No viste de Ralph? Ok, ¿Cuál? tarea, van a ver la de Ralph. Ralph el Demoledor. Ralph el Demoledor. Tarea número 1, la tienen que ver. Hay una que está como desfasada en el videojuego, que se puede da un paso y de repente está allá, ¿no? Es como que está bugueada. Exacto. Es que está bugueada. Ok. Voy a ver. ¿Cómo? Un glitch que está, que tiene O sea, que entiendan esa parte, porque es importante, para que me entiendan en qué. No, no lo he visto. Ok, bueno. Literal, es una nube, así, donde tienen conectada esta parte con esta y está una línea, y luego esta parte con esta es otra línea. Así es nuestro cerebro, a fin de cuentas. Entonces, ustedes cada vez que leen un artículo y ustedes están leyendo lo mismo, ¿qué están haciendo? Reforzando estas líneas de intercomunicación que tienen acá. Y de verdad, la siguiente, y cada vez, y cada vez, y cada vez, y cada vez, ya al último hasta les hace tedioso, pero ustedes mismos van contestando el artículo. O sea, ustedes mismos lo están leyendo y ustedes mismos ya están diciendo, sigue esto y sigue esto. ¿Sí me entienden cómo? O sea, al principio no saben, la segunda vez ya saben que va a decir el segundo párrafo, la tercera vez ya saben que va a decir así, y lo van aprendiendo. Entonces, ahora sí vamos a ir más rápido. Factores pre en osteosarcoma. Ahí súper importante, dale la otra, dale la otra. Esto de Uramos lo van a ver con Valentina, pero antes, el Euramos, a ver, 1970, no existía nada. Todo el mundo hacía lo que les daba su regalada gana. Los ortopedistas eran los dueños de los osteosarcomas, no los oncólogos, no los pediatras, eran los ortopedistas. 1970. Y antes, ellos eran. Llegaba chiquillo con tumor, lo agarraba y decía, es mío, lo amputo, lo desarticulo, porque eso era lo que hacían. De hecho, hay una frase muy importante de un doctor, que ahorita no me acuerdo, luego se los voy a buscar y se los muestro, que decía en una conferencia en 1973, que dijo, en una conferencia magistral de puros ortopedistas, dijo, ¿qué vamos a hacer con estos niños? ¿Los operamos y se mueren? ¿No los operamos y se mueren? ¿Tenemos que hacer solamente rezos? Eso es lo que dice, imagínense, una eminencia. Pero llega la quimioterapia y entonces tienen que aprender cómo llegó la quimio. Fueron ensayos y error. O sea, realmente cuando se ponen a analizar y ven cómo se descubrió, a cómo llegamos, entonces es que tienen que leerse la historia de todos los que sacó. Y están las escuelas, así como hace muchos años aquí en México y todavía no tanto, pero si ustedes no saben, pero el infantil y el Hospital Infantil de México y el Instituto Nacional de Pediatría ni se hablaba. Y ahí ustedes donde volteaban a verlo, porque eras anulado. O sea, era una guerra atroz y eso a mí todavía me tocó verlo en el 2000.
O sea, jamás se podía juntar el de allá con el de acá. Y ya crecimos todos los demás y vamos, que ahorita ya somos todos adultos. Se supone. Entonces, había muchas escuelas. En Europa, al mismo tiempo había 1000 grupos multidisciplinarios. Estaban los ingleses con los nórdicos, estaban los italianos, estaban los alemanes, los españoles, cada uno, los suizos, cada uno tenía su grupo. O sea, cada uno hacía, yo hice esto, yo hice esto, yo hice esto. En América estaban dos grupos, el Pediatric Oncology Group y el Children's Oncology Group. O sea, también en América, en Estados Unidos estaban divididos. Y entonces cada quien hacía, ¿y qué hacían? Pues yo veía que el de allá reportaba esto y yo decía, mi madre, eso ahora yo lo cambio y lo voy a hacer de esta manera. Y eso fue lo que hizo que creciera el conocimiento en todos los tumores. Porque empezó tanta rivalidad, pero llegó un momento en que ya dijeron, ¿saben qué? A ver, basta, estamos haciendo dobles esfuerzos cuando podemos unificarnos. Y entonces en América se fusionaron Pediatric Oncology Group, Children's Oncology Group, IRSG, y bueno, todos, y formaron el COP, y se acabó, ¿ok? Entonces ya dijeron, nada de rivalidades, no eres tú del este y yo del oeste, no eres tú del norte y yo del sur, bye, nos juntamos todos y hacemos todos algo que es por lo mismo. Y entonces se forma en América el Children's Oncology Group, el COP. Y en Europa pasó exactamente igual. Dijeron, ¿saben qué? Bye, eso te toca a ti. ¿Cómo se fueron fusionando? Entonces alguien llegó y dijo, a ver, bájenle humos y egos. Y nos vamos a juntar Risoli, nos vamos a juntar alemanes y nos vamos a juntar con todos y se formó Eurasia. Y eso es para todas las clínicas. Entonces, por eso es que tienen tantas. Ellos es la suma de todo lo anterior. Y si ustedes quieren leer por cada uno de eso, que lo va a después dar esta Valentina, les va a estar dando mucha de esta información. Por eso es que no es que digas, es que, ¿por qué es tan viejito? No, es porque eso ya se validó. O sea, a mí ahorita, si yo quiero decir, ¿qué creen? Estás mal. Yo digo que son 5 centímetros, o sea, por Dios, eso ya está súper contestado. O sea, eso ya no es algo que yo quiera demostrar. O sea, ahorita hay muchas más cosas. Entonces, todo lo que viene a ser en factores pronósticos pretratamiento, osteosarcoma es esencial. Obviamente, si es localizado en metástasis. Número 1, punto, se acabó. Está solamente en la pierna y tiene o no enfermedad metastásica visible. ¿A dónde? A pulmón. ¿Hay o no hay? Ese es esencial. No tiene, ok, no quiere decir que no los puede desarrollar después, pero en este momento no lo tiene y yo lo dejo como localizado o no metastásico. Sí tiene, así sea una, es metastásico. No se le puede cambiar, es que está muy chiquita. No, es metastásico y no le cambia ya. Número 2, localización. Obviamente todos sabemos que lo más frecuente es pierna, hombro y se acabó. Pero también hemos tenido calota, mandíbula, antebrazo, columna, pelvis, o sea, donde se le toque, donde haya hueso, ahí va a aparecer. Entonces, no es lo mismo los sitios, que es el 70%, al resto, obviamente el resto tiene peor pronóstico. Número 3, volumen tumoral. Y aquí el volumen tumoral, vamos en el tamaño. El tamaño estaba definido por 8 centímetros, pero luego todos dijeron, no, espérate, eso sí fue de los 70, todo el mundo ahí andaba y unos ponían, otros 10, otros no, otro el volumen lo daban en 200 mililitros, pero 200 mililitros de mí es chiquito, en un niño es una bolota. Entonces, todo eso se fue generando hasta que empezaron a decir, no, nos vamos a guiar en qué, en relación al paciente. Y aún así sigue siendo, y lo más importante es cuánto me afecta de la otra. Tercero, la otra, rápido. Ay, Metástasis. Metástasis. Ya. No es lo mismo tener en osteosarcoma metástasis solamente pulmonares a tener metástasis en otros huesos. Y los hemos llegado a tener. Ustedes van a ver, por ejemplo, de verdad agarren el expediente de Sánchez Morales María Cristina, y ella tiene toda la pierna porque fue mal manejada, pero además las metástasis pulmonares que están en la parrilla costal están, es la parrilla así y la bola está así. O sea, tiene, no me acuerdo, al diagnóstico, yo le conté una vez
50 metástasis, y la última no me acuerdo cuántas tenía. Bueno, le sacaron 30 y pico, 39. 40 y algo, no me acuerdo. Es lo importante. Y lo mismo, no es lo mismo que sea de un solo lado o que sea de los dos lados. No es lo mismo que yo le vea esas metástasis, les voy a poner una bolitas así, a ver bolotas así. O sea, todo y cada uno de esos ya se contestó. Y para cada uno de esos hay 40 artículos. Y cada vez que lo lees, solamente refuerzas y refuerzas y refuerzas todo esto que ya lo sabemos. La siguiente. Next. Skip, eso Skip, ya ajá, ya lo les contesté, porque lo leyeron, gracias. El COX es uno de los grupos. Dale. Otra vez hablamos y resecularidad de metástasis. Vamos a sacar de atrás. Esta. Y entonces ellos, todos hacen esto. Te empiezan a poner, ¿tiene o no tiene metástasis a otros huesos? La localización del tumor, dónde estaba, qué tipo de tumor era. Esto está ya ahorita ya no se separan así, que pues ya convencional quedan unos tiempos. O sea, a mí no me interesa saber si es fibroblástico, condroblástico o osteoblástico. A fin de cuentas es lo mismo. Pero sí se separa del telangiectásico siempre y estos otros dos que se ven más en adultos. Todos los grupos que tienen no son ortopédicos, son grupos oncológicos. Ellos son grupos oncológicos como un centro como nosotros, pero donde está incluido el ortopedista, el cirujano oncólogo pediatra, el oncólogo médico, el fisioterapeuta, todos, el patólogo, el radiólogo, todos. ¿Sabes que también, no sé si sea por viejito, pero cuando lo ortopedia en Ciudad de México, en ese hospital, en el piso de ortopedia de pediatría, operaba todavía el ortopedista, en el IMSS, se llama de la Fuente de la Bajos. O sea, lo operaba el ortopedista y ya mandaban a la raza a la quimioterapia. Estas son clínicas, Ajá. eso es fácil, pero bueno. La edad, esencial, obviamente. Sexo, pues, ya saben, a los hombres les va a ir mal. Bye. Bueno, no. Tamaño, la fractura patológica. Ahí no saben la cantidad de artículos que definen. Hace 20 años, fractura patológica no pronóstico. Ahorita dicen que no, ya dice que no. Sin embargo, obviamente, ese paciente no tienes que seguir más, porque eso sí tiene mayor riesgo de que, ¿qué haces cuando te fracturas? Es como si hubiera habido una explosión. Y entonces de ahí todo, localmente. Incluso hay artículos que dicen fractura no es candidato a salvamento y otros dicen que sí. Ahí, literal, no es como que la fractura el factor pronóstico para decidir el salvamento, que ese no me acuerdo a quién le va a tocar. Antonio. Ahí es, a Gutiérrez Ureña, ahí es tamaño tumoral. Entonces, no es lo mismo que se fracture un tumor de 5 centímetros, porque se fracturan de 5 centímetros a uno de 15. Obvio. O sea, no hay diferencias. Y los márgenes, eso es esencial. Un cirujano, voy a recordar otro nombre, Joseph se llama. Es un niño que ya falleció. Este es un niño mal manejado quirúrgicamente y ese niño pues progresó y falleció. Se llama. Las otras. Toda la resecabilidad. Todas las metástasis pulmonares se tienen que quitar sí o sí. Se llama metastectomía. La siguiente. Lo van a leer. Eso es lo de los factores. Y topa post, la más importante, ¿vale? Esto se lo tiene que saber. Sí o sí. Dale. Dale. Esta sí. Es esencial. Para mí, algo así es, por ejemplo, ahorita Ivana la operaron el 16 de marzo y hace todavía una semana no teníamos el reporte histopatológico y yo me estaba desgremiéndome con el patólogo. O sea, no es posible que tengamos 2 meses y no tengamos un reporte. Ayer yo le decía a Bruno que tienen que leerse el artículo original. No lo encontré. Pero acá mis ojos sí lo tenían y si no, prometo traérselos yo. El original de cómo se hizo esta clasificación, porque de ahí ustedes van a entender cuando yo le digo al patólogo que me entregue un resultado y yo puedo saber si ese patólogo me hizo bien o no esa revisión. Bueno, vale. ¿El alemana? Esa es la alemana. Nos pregunta, obviamente, CAPSIA. Sí, pero el original está muy bonito para que aprendas CAP. Obviamente debe ser CAP. ¿Hasta ahora con el Yo, dale, porque ya se nos acabó el tiempo. Regrésate. Esto se lo tienen que saber. Y la histopatología es el artículo que te dije que estaba en la red, que es el de la WHO de la 2020,
donde viene la clasificación del clásico, que eso viene, que no viene aquí, que falta toda la inmunistoquímica. El Ewing clásico con CD99, con MK X2.2 y cuáles otros marcadores. ¿Por qué se le llama tumor de células pequeñas redondas azules? ¿Cuáles son sus diagnósticos diferenciales del tumor de células pequeñas redondas y azules? Que esto es muy importante. Lo voy Es a ver. causa de que nos andemos achongando aquí de tuyos míos, no, no es cierto. Que me los quieren aventar todos a mí y a veces no son míos. Segundo, faltan todos los demás, el BICOR, el CIS, los no EWS y en histopatología tienen ciertas características, cierta inmunistoquímica incluso ya que debes de tener. O sea, son una parte de tumores que se fueron integrando y que ahorita te hace falta aquí todo lo demás. Sí. El siguiente. Dale. Factores pronósticos, aquí. Igual, lo mismo. Volvemos otra vez. Les va peor a los hombres, les va mejor a los niños. Obviamente, si está distal les va mejor que si está central, porque no lo puedo operar. Obviamente, la localización es importante. Next. Si tiene metástasis, este es normalmente. Hay una más bonita, dale. Esta me encantó. Este artículo está bien bonito, porque de verdad no es lo mismo tener metástasis a médula, a hueso, a pulmón o combinados. Y hay artículos para que se empapen y se vean y se convenzan por qué es importante esta y por qué debemos de hacer un buen abordaje en Ewing. Porque esto dependerá de que si yo hice un buen abordaje. Les tengo una mala. Las biopsias de médula ósea, las de aquí siempre salen mal. Felipe me Ya pasó sé. fotos de la médula ósea, cómo se ve cuando tienen metástasis. Bueno, pero eso. Yo, ¿sabes que sí leí que me llamó la atención? Que decía que ya los estudios mostraban sensibilidad especial del 75% para PETs. O sea, si uno tuviera un PET, ya podría ignorar. Sin embargo, hay un artículo que dice que para aspirar, para médula ósea en particular, debe de tener un tamaño que debería ser mayor de 2 para que tú puedas ver. Y ahí sí, yo en Ewing no le quito la biopsia médula ósea. Sigo poniendo. Ahí sí no. De hecho, hay unas cosas bien bonitas de Ewing. Ewing es una enfermedad sistémica. La puedes medir incluso como inmunofenotipo. Deberíamos. Sí, sí. Sería lo ideal. Dale. Incluso Ya, hay por favor. factores de riesgo de eso. Citarnos Que ese tanto artículo. es de Dale. Eso ya lo vimos. La deshidrogenasa láctica y todos, ustedes no se dan cuenta, pero yo en mis invitaciones siempre les pongo que la pidan, nunca lo hacen, pero está bien, yo siempre la pido. Gracias. La ganglios linfáticos es esencial. Siempre es esencial. No es lo mismo. Next. Y se acabó. Ya. Sitio. Ya. Eso Ya, es eso ya. necrosis. La necrosis también se hace igual. 100%. Igual lo mismo. Qué fácil es. Y si tiene Todo eso. Ya tiene pronósticos. A la grabación. También tiene pronósticos genéticos que te faltaron. La presencia o no de la mutación. Exactamente. Qué fácil. Miren, ya, por teléfono aquí. Entonces, la